en el fútbol masculino nosotros no hemos tenido una figura como Dina Castellanos para lo que representa en el fútbol femenino. Ni siquiera Tomás Rincón se ha acercado a eso. Pues te estás llevando las manos así. Bueno, no sé, papá. No sé. Saludos a toda la gente que nos sintoniza. Este es el capítulo 6 de Pura Bulla. Sí, hacemos bulla, pero bulla con contenido. Por supuesto, me acompaña Master P. No es la leyenda del hip hop que todos ustedes conocen. But I Nada could más y nada be. menos que. But you can do it. Oh, I can do it, baby. Ya no. Yeah, you know, Pablo Machado. ¿Cómo estás, Pablo? Pero Bienvenido primero- nuevamente. Me yo- toca darte la bienvenida a mí. O sea que tú me brindas hoy. Claro, yo te brindo. Vale. Tranquilo, no hay pedo. Todo el tiempo no hay estoy pedo, brindando no hay yo. pedo, no hay pedo. Bueno, tranquilo, marico, pero tampoco puedes tener que sacar eso al aire. Eh. Una cosa que yo sí quiero hacer es que me tienes completamente sorprendido, chamo. ¿En serio? ¿Cuántos años llevo conociéndote? No pierdo la capacidad de hacerlo, ¿eh? A los ¿Cuántos 49 años años llevo todavía conociéndote puedo yo a ti? sorprender. No, marico. Viniste hoy de futbolero. ¿Cómo es eso, Mira, papá? yo puedo hacer un Dale, breve dale. prólogo con respecto a lo que estamos haciendo y sobre todo para la gente que nos sintoniza. Mi primer ídolo deportivo fue Mario Alberto Kempes, Mundial de Argentina 1978, la final contra Holanda. Ajá. Y te podría recitar incluso desde el portero, que era, ya te voy a decir, el Pato Fillol, hasta Robert Luque o el mismo Kempes, podría decirte el 11 que tenía Argentina en esa final. Mira, no sé, no Así sé. que, Ya va. y Yo creo Diego Armando Maradona para lo que sea. Así que, bueno, pero yo creo que me estás cayendo a coba. no, para nada. Me estás cayendo a ¿Qué crees tú? coba. O sea, que los estudiantes de Me venir. te estás preparando justamente para el Bueno, invitado que tenemos. también debo reconocer que estoy metido en el personaje. Ajá. Es que el invitado con arroba vale la pena. Ajá. Bueno, preséntalo usted. ¿Puedo hacerlo yo? Claro, por supuesto. Gracias por la deferencia. Debemos reconocer que de una u otra forma necesitábamos que este humilde lugar en el cual hacemos el podcast se llenara de belleza. A nosotros nos quedaba realmente complicado y por eso tenemos la fortuna de tener a Marie Ferro. Bienvenida. ¡Ey, La aplaudimos, la ey! aplaudimos. ¡Gracias! Sí, ¡Me encanta! Qué gusto acompañarlos, de verdad. Me encanta la dinámica, me encanta la idea y bueno, vamos a hacer bulla, pues. qué bien, ¿Qué pasa? Pero ya va, ¿Qué ya, pero preparás? para hacer bulla, entonces vamos a sonar aquí con unas botellitas o unas laticas. Por favor, producción. ¿En serio? Hoy me toca a mí. La señorita, no. Ella nos dijo que no bebía así. No, pero me van a complacer, me van Claro, a la vamos a complacer. complacer, por supuesto Claro, que claro sí. que la vamos a O sea complacer. que me parece Primero las maravilloso. damas, vamos a regalarle un cafecito. Qué ¿Regalamos rico. un café? Por supuesto. Hockey Hockey Pass. Pass, Café Hockey Pass. Y Café Amanecer, que por cierto, cuando llegué me hicieron hasta un detallazo nuestros amigos de Café Amanecer espectacular. Yo soy adicta al café. Justo hoy me ¿De hicieron verdad? una pregunta, adicta chimbo. Justo hoy me preguntaron cuántas tazas de café te tomas al día. Y me puse mínimo 3 y por pena. Por vergüenza, ¿sabes? Mínimo Como para- tres si no estoy yo en mi casa. No, porque es que claro, fija en la mañana y antes de dormir. La persona más extraña del mundo, yo lo último que hago en mi día es una taza de café, luego me cepillo y me duermo. Pero ese es mi ritual. Si yo no me tomo la taza de café, para mí no es hora de dormir. Y duermes Y tranquilamente. duermo, pero mira, No. Bueno, yo tengo Como un 49 saco. años y duré por lo menos 40 sin tomar café. no, yo soy chimbo No porque... me gustaba hasta que leí un estudio que decía que ayuda con los radicales libres, conexión interneuronal, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, ¿qué he hecho yo toda mi Pero en vida? Así niveles que normales, empecé porque a tomar. nosotros... Salud. Salud. Bien, me gusta. Porque se repita. Porque se Amén, repita. me ¿Qué encanta. clase de programa, señores? Bendito. Mire, café yo bebo bastante desde chamo, porque de hecho en mi casa en Mérida teníamos matas de café. Ay, qué a veces las rico. recogíamos, las tostábamos, hacíamos todo el proceso. Así que bueno, Me véngase para allá. El Este, gocho una cosa negro. que no sabía. Listo. Bueno, papá, Barlo Gocho, papi, Pero ¿qué eso, pasa? sí, Johan ¿qué te Santana, parece, tengo no? varios, tengo varios. ¿Qué te parece? Pero está viendo ese truquito bajo la manga. Gracias por el apoyo de la Vinotinto. Me No. gusta el esfuerzo. O sea, soy testigo de que la gente se sorprendió cuando lo vieron vestido así. No, pero Lo oye, agradezco, pero- me hace sentir en casa. Pero es en serio, la historia de Kempes es realmente cierta y el seguir a Maradona desde que salió en España 82, recuerdo que no fue al Mundial del 78, fue al Mundial Juvenil y Menotti lo dejó fuera en el 78. Y eso me llamó muchísimo la atención, así que mi primer ídolo fue del fútbol. ¿Y del fútbol venezolano cuál fue tu ídolo? ¿Tienes? Ya te Porque voy es a válido decir. no tener, es válido no tener. En ¿Sí? su momento, Mendocita. Bernardo Añor. Mendocita, eres Tim Mendocita Mendocita. también. Ah, Bernardo Añor. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Entonces te gusta el Caracas Fútbol Club? Pero de la mata. Ok. De Caracas hasta en Gurrufío. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe.
Estudiantes de Mérida, papá. Sé que no estamos viviendo los mejores momentos, pero... Estudiantes de Mérida, corrígeme, Seguimos tú debes saberlo. Estudiantes de Mérida ha sido el club venezolano que ha trascendido Que llegó, más sí, lejos sí, en la Copa cuarto. Libertadores. Bueno, yo escuché ese juego por radio. De verdad. En Paraguay fue, ¿cierto? Sí, Que no nos me equivoco, eliminan. Ya te voy a Cuartos decir. eso fue en cuartos. ¿Qué equipo fue? No recuerdo ahorita el equipo. Fue un equipo pero- paraguayo, los eliminan en cuartos. Creo que se fueron con una ventaja aquí hace ya de 2 goles, 3-1, 3-0, no recuerdo ahora mismo, y terminan cayendo allá en cuartos de final. Sí, fueron unos paraguayos. Rubén Morán, si no Rubén recuerdo. Morán. Sí. ¿Estás viendo? Alto pana, ¿Estás sí, viendo? alto Si pana. fue que hice la tarea, tengo entonces No, toda la hiciste noche la Sí, es tarea. verdad, es No. verdad. Tú me metes la cabeza. Está bien, está pobrecito. bien. Dale su crédito, por No, favor. no, lo no, merece, no, dale no, su no, no, crédito. no, no. Que Poquito además para hablo él. de tu equipo. Poquito para él, poquito para él. Marie, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué no? No, mentira. Te voy a- Debí reformularla, porque no lo haces. Exacto, porque no el béisbol, que eso es lo que siempre me preguntan. Wow. Realmente, primero, muchas personas asumen que esto es de familia. No es de familia. Bueno, primero, yo tengo nacionalidad española e italiana. Lamentablemente, según lo que cuenta mi familia, la única persona que genéticamente pudo haberme transferido el tema de la pasión por el fútbol, desafortunadamente yo no lo pude conocer porque murió cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Entonces, que es mi abuelo por parte de papá. De resto, a pesar de que tengo familia europea, que normalmente son personas que más bien están inclinadísimas al tema de fútbol, ni mi papá ni mi abuelo por parte de mamá era, o sea, yo no tengo recuerdos de alguien insistiéndome o vamos a ver el fútbol o lo que sea. Fue bien natural, especialmente con mis primos por parte de papá cuando éramos chiquitos. Lo más cercano así que yo recuerdo de algo inculcado era, por ejemplo, con el tema del fanatismo al Barcelona, que mis primos me decían, si no eres del Barça es porque eres adoptada. Si tú no eres del Barça, eres adoptada. Ya. No empecemos con eso, que ya con el chiringuito ya me tienen suficiente entre Barça y Madrid. Es que esto cada vez Pero se ya pone va, mejor. Porque si no yo era adoptada, yo no puedo ser adoptada, ¿cómo así pues? Bueno, pero ya va. Entonces eso me lleva porque, claro, la compañera aquí viene llegando ahorita del chiringuito. No, eso es una locura. No Oye, empecemos una con tema locura. Barça-Madrid porque ya me... Ya Bueno, por pero es que ya favor. va, Bueno, acabas te cuento que yo de soy del decir que Barça. tenías que ser del Barça, pero ya dijiste que la mayoría de los venezolanos eran del Madrid. Sí, claro. Háblame de eso. Ya, de una vez entramos Sí, en de eso, una está vez, bien, chama, pues. de una vez. Mira, primero, después de todo lo que sucedió, que eso fue un revuelo loco, primero que en el chiringuito ellos tienden a maximizar pero pues, espectacular, porque esa es la fórmula que ellos han tenido. Yo digo, dentro de la pregunta es si son en Venezuela más fanáticos Barça-Madrid. Entonces, ¿qué pasa? El insert es Venezuela es madridista. Entonces, claro, y ahí primero están los milanistas de antes, ¿sabes? Que es esa época en donde el fútbol italiano estaba espectacular, en donde el Milan era el Milan, entre otras cosas. Pero, ¿por qué digo eso? Primero hay encuestas, incluso, no de Meridiano, no de Tercer Tiempo, que es mi programa, sino incluso empresas que se encargan de hacer este tipo de análisis en donde el Madrid lo gana. Y segundo, por un tema de tradición y por ser un equipo tan ganador. El Barcelona ha sido ganador en los últimos años. Tú tienes que hacer un cúmulo de toda la historia Claro. y del pasado, en donde el Madrid ha sido y sigue siendo el equipo más ganador. Y eso, duela a quien le duela, es la realidad, y a las pruebas me remito. O sea, no lo estoy diciendo yo, son las estadísticas. Está el palmarés Y allí. campeonatos que ¿Puede hacen usted tradiciones. repetirle eso a mi gente de producción? ¿Quién es el Pero es equipo que lo más es. ganador y quién es el absoluto Lo rey es. mundial del fútbol? No, bueno, pero ya va, tampoco lo voy a decir así. Ah. Tampoco lo voy a decir así, porque entonces tú me estás aquí teniendo una Traen trampa. ese martillo. Pero la verdad, o sea, la verdad es que por un tema de tradición, en Venezuela hay más fanáticos del Madrid. O sea, los fanáticos del Barcelona vienen también de un tiempo para acá, desde la época de Ronaldinho, si nos vamos un poquito más atrás, y obviamente ahora con la época de todo lo que sucedió con Pep Guardiola, entre otras cosas. Eso es lo que recuerda el fanático de hoy en día. Y aquí no nos caigamos a mentiras, normalmente también en Venezuela se ha construido cierta tradición de que hay cosas que van de acuerdo a la ola del ganador. ¿Y cuál ha sido el Es más así, ganador de los es últimos así. años? Es el Madrid. Es así. Y nuevamente, esto puede ser una opinión, pero al final, si nos vamos a las estadísticas y si nos vamos a las encuestas que aparecieron, porque todo el mundo me empezó a pasar encuestas, entre otras cosas, siempre lo gana el Madrid. Por más que duele, porque yo soy del Barcelona, pero es lo que yo peleo con todo el mundo. Que yo sea fanática de algo, no me puedo hacer ciega, ni loca. No, ya está. Ni Bueno, muda. es que Dijo- conozco- Ni muda. Dijo la filósofa. Conozco muchos. Sí pasa. No, y me caían Ajá. encima ching. Por eso el Caracas es el Caracas. Caracas es como Ay, Magallanera. Dios mío, Bien. pero Yo ya va, no sigo, discúlpeme por decepcionarlos, yo no sigo el béisbol, ni de las grandes Mi ligas, amor, ni no la hay modo LVP. alguna en el cual tú puedas Así que decepcionar. si lanzan una moneda, la que caiga. Magallanes o Leones, la que Por caiga, eso no pasa Caracas nada. es Caracas. No pasa nada ahí. Padre. 20 Caracas, títulos, papá. Caracas, nada.
Pero ustedes no pueden ser más opuestos. O sea, ¿qué pasa acá? Este era uno de los requisitos. Que uno sea magallanero y madridista y el otro de los Leones. Era un requisito. Hombre, Antagonistas en yo su no soy del totalidad. Barça por Ronaldo. Yo soy del Barça porque Diego Armando Maradona se puso en algún momento una camiseta Entonces tienes que ser del Napoli. También, por Cuidado. supuesto. Por supuesto. Incluso veo al Valencia y digo, Con ojitos. bien pasó por ahí, ¿no? ¿Sabes que vi una foto tuya, uno de los posts tuyos? Ya va, ¿el Valencia o el Sevilla? El Sevilla. Sevilla. Sevilla, entonces Sevilla, mala mía, ¿viste? Soy del básquet. Me equivoqué. Está bien, está bien. Bueno, Ponme a pero hablar tú del básquet para que tú veas cómo me equivoco. Vi unos posts tuyos, entonces creo que estabas tomando un selfie ahí en el Santiago Bernabéu, diciendo como que cumpliendo un sueño de niño. ¿Te trajo recuerdos? Claro, porque Claro. yo la primera vez que fui a Santiago Bernabéu fui a ver a Real Madrid contra Las Palmas. ¿Qué año? Eso fue en el 2002. Oriente metió 4 goles, estaba Zidane, Oriente. estaba Roberto Claro, qué Carlos, equipazo. estaba Raúl, Por eso hice así. estaba ¡Ah! Figo, y después, claro, fui a varios partidos más y ¿Cuántas veces te encontraste a Figo fuera del Bernabéu? En otro tipo como de lugares. 4 veces. ¿En serio? A Figo me lo encontré 4 veces, a Raúl en 2 ocasiones. ¿Cuál fue el que más te encontraste en un bar, en una Desmontando el discoteca? mito. Por favor, dale. Estamos en confianza. No te preocupes, Luis. Está no haciéndole va a la decir entrevista ya a ustedes, ¿están viendo? nada. En este momento, Luis Figo te acaba de bloquear en WhatsApp. No, se me tenía, pero nunca me da. No, pero sí, los portugueses siempre han tenido también esa fama también de un poquito rumberos, un poco más como nosotros. Pero sí, Figo me lo encontré en varias ocasiones. También Roberto Carlos. A Roberto Carlos te iba a preguntar, Roberto juro. Carlos. Porque en Lo que Brasil era, eso ¿no? Lo eso que es es sangre. El animal. Lo que son las discotecas, y acuérdate de todo el ambiente de la farándula que se vive alrededor del fútbol Sí, en España. sí, es porque verdad. ya el fútbol pasa a ser parte también de la prensa rosa en España, que eso es lo que más vende. Es que lo Siempre respiran, la- lo respiran. ¿Sabes es una que eso es un locura. tema? ¿Hay farándula futbolera en el país? No existe. ¿No? No. Lo más cercano a farándula es de repente que los mismos periodistas deportivos se vayan a un tema de farándula, pero no existe farándula deportiva en nuestro país, no existe. Al menos de que sea algo muy escandaloso, que de repente un deportista esté con alguien de la farándula, o viceversa. Bueno, pero eso ha sucedido, ¿no? ¿Quiénes son los más así conocidos por eso? Bueno, José está Manuel Amari Rey. Camacho con Jesús Guzmán, pero son una pareja espectacular, así que yo recuerde, esos son los únicos. No sé, me tienen que ayudar con la memoria. Deben una- haber más. Ojo, que estén públicos, ¿no? que estén Vamos, públicos. vamos. No, pero que no sé, ¿Y pero quién que más no que sé, no no sé, hemos es que estoy pensando porque de verdad, ahorita a la mente eso es lo que se me viene, pero Sabes que yo me recuerdo mucho que en la época de los 80 y los 90 hubo muchos jugadores de baloncesto que también salieron con parte de la farándula. Muchas de las chicas Belmont que existían en ese entonces salieron con varios de los Sí, jugadores, se claro. casaron con alguno de eso. Entonces sí hubo también una especie de encuentro ahí entre la farándula ¿Y sabes el por qué baloncesto. digo lo sí de la hubo. farándula? Hoy en día, o sea, en su momento sí, pero hoy en día no lo veo. ¿Sabes Bueno, por qué lo el más digo? cercano fue, desde hace unos años, fue Michael Carrera y la chica, la Miss Venezuela. Creo que- Bueno, que Venezuela, puede ser la muchacha. también Miquel Villanueva con Meche Celta. Con Meche. Periodismo futbolista, podría ser, pero es que así que Pero no, fíjate, no. ¿sabes por qué lo digo? José Manuel Rey en su momento creo que hizo algo de modelaje. Y Bueno, hay claro, una- pero porque fueron imagen. Gabriel Sichero eso. también en ese momento Y era hay una vino tinto. chica ahora mismo, preciosa, no me acuerdo cómo se llama, ¿Qué cosa? de la Selección Nacional Femenina, que también creo que trabaja con su imagen. Con su Sonia, imagen, Sonia. Sonia O'Neill. Ajá. Pero no hace nada que yo sepa. no hace o nada sea, de- trabaja con su imagen porque se toma buenas fotos y las publica, pues, y sabe cómo hace su marketing. Dime tú si no es un pero comentario trabaja- inocente de mi parte. ¿Qué pasa? Dale. Pobrecita. Qué cosa que no sabes. Ella es modelo de su Bueno, Twitter. bueno, Qué preciosa bueno, ella. Sonia, sale muy bien en Instagram, te cuento. Mira No, qué pero ya, lo que pasa. pasa- lo que Está, pasa- está. lo que Yo pasa creo es que ya también señor- sabe. Este señor está obsesionado, ¿Con qué? ¿Con quién? wow, ¿Con quién? con la esposa de Al Horford. Cuando vino ¿De Al verdad? bueno, ¿De verdad? Amelia Vega. ya Bueno, va, está ya bien, va. está bien. La menciona, Amelia creo que Vega en todos los programas. pisaba el poliedro y hasta los guardias nacionales se paraban firmes. Pero es que, bueno, no sé. Era Me Amelia imagino Vega, que hay hombres que no lo eso, culpan. Yo no sé qué. No, insisto, o sea, hay algo y sobre todo con el fútbol se da mucho porque la globalización del fútbol es inevitable y por más que yo diga que el mejor deporte del mundo es el baloncesto y lo reafirmo, lo podría inclusive discutir, debo reconocer que el fútbol es el deporte más globalizado que existe. Lo que pasa es que si nos vamos, ojo, yo me imagino que tú vas a diferir conmigo en esto, pero por lo menos en el béisbol, ¿hay un béisbol mejor que el de las grandes ligas? Bueno, Mucha gente dice que el asiático. El japonés. Y cuando llega, Pero vende- y cuando pero- llega, y cuando llega el campeonato mundial, Los que arrasan son ellos. Sí. Pero vende, igual que la MLB. En Asia sí. Pero en Asia. En Asia. O sea, por eso no pero es tan que ya va. global, a eso Pero me es que- pero es refiero. que- pero es que O la sea, es muy influencia- cerrado. La incidencia que tiene la MLB
es porque justamente porque ellos son los creadores del deporte, pero luego también tienes que rememorar todo lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial y cómo la transculturización americana abordó pero a todo sin el mundo duda y el fútbol comenzaron a es hacer mucho todo más eso. igual que en el baloncesto. Evidentemente yo sé que en Europa ahorita incluso el crecimiento del baloncesto ha sido enorme, pero sabemos que la NBA es un monstruo. Es la NBA. En cambio en el fútbol tú tienes Premier, tú tienes Liga Española, tú tienes Serie A, tú tienes Bundesliga, tú tienes una serie y un universo enorme, tienes el Brasileirao, que es el único que podemos mencionar dentro de los tops en Sudamérica, porque en Sudamérica no hay otra liga, es mucho más global. Yo creo que por eso tiene esa ventaja. No, sí, obviamente, pero la NBA justamente lo que hemos tomado en cuenta en este momento es que vimos el europeo de baloncesto y ya como FIBA también está comenzando a arrastrar los mismos comportamientos que la NBA. Si usted no tira la piedra para el piso 20, bueno, es que hablamos de justamente porque la NBA es el monstruo. Entonces cuando vemos también cosas que estuvimos hablando hace rato, tú ves cómo se ponen los jugadores de fútbol, los artistas de Hollywood, cuando ven a los jugadores de la NBA y salen todos corriendo como niños, ¡ay, una foto! Entonces tú ves el intercambio de camisetas ahora, ¿verdad? Ves que la marca Jordan patrocina también al PSG, sí. Después tú ves... Bueno, LeBron tiene parte del Liverpool. Del Liverpool, No, LeBron es un monstruo de los negocios. Bueno, LeBron es un monstruo de los negocios también. KD también creo que está metido en una Kobe Bryant le llegaba mucho al fútbol también. Steve Nash. Kobe Bryant era del Barcelona. Steve Nash creo que era también... No, Steve Nash lo Manchester practicaba. United, creo que era. ¿De Manchester? Sí, creo que era de Manchester. Pero entonces siempre ha habido una buena amistad entre ambos equipos y yo creo que el marketing deportivo hoy en día la pauta la marca la NBA. No hay duda. No, estás en todo lo correcto. No hay y duda. entonces, y ahora tú ves, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere andar con los zapatos Jordan y todos los jugadores de fútbol. Tú ves a Griezmann que cada rato llega, sale con una camiseta o de Kobe o de KD. Es un negocio tan brutal que la Euroliga fíjate que tiene como sus reglas paralelas con la NBA para no mezclarse mucho, porque saben que es un filón que da muchísimo. Pero es que sabes que el fútbol es el más global, pero no es el que está dando más dinero. Y por eso todo el problema de la Superliga, de lo de Florentino Pérez, de toda la situación. Porque la Champions ya no está siendo rentable y se supone que la Champions es, vamos a decir, la NBA del fútbol, por decirlo de alguna manera. Y no está siendo rentable. Entonces, a pesar de que es más global, es mucho más rentable la NBA o incluso está siendo mucho más rentable la MLB, en donde tú te pones a ver cómo algo de un solo país puede ser más rentable que algo tan enorme como la Champions, por ejemplo. La NFL. Bueno, exacto. Solo el Super Bowl, por dar un ejemplo. Que tú ves también el ambiente que se ve cuando tú vas a un partido de fútbol americano, colegial, en Estados Unidos, vas a ver un Florida State. Es verdad. Y eso es el acabose. El tailgating, o sea, la fiesta que se hace antes del partido. Alabama. Alabama, sí, bueno. Bueno, es que en Meridiano Televisión estamos transmitiendo deportes universitarios. Eso tenemos me la sorprendió NCAA. de una manera brutal. Tenemos la NCAA y llama mucho la atención que incluso tienes equipos de fútbol femenino, que estamos hablando en un nivel amateur, que estamos hablando de nivel universitario. Uno de ellos, por ejemplo, trabaja con Nike. Y hay equipos profesionales en Sudamérica que ni siquiera pueden pensar en tocarle la puerta a Nike. Pero es que ya ¿sabes? va. O sea, Es que en Estados enorme. Unidos siempre el fútbol, el soccer, siempre se ha asociado más a las niñas. Sí, es verdad, es verdad. Y yo me acuerdo, siempre ha sido así. Nosotros tuvimos equipo de fútbol en mi high school durante los primeros 3 años, pero fútbol femenino. El masculino llegó mi último año de high school. Y así sucesivamente. Entonces tú ves que, y claro, yo después cuando me mudo para California es donde se vio mucho más auge del fútbol masculino y femenino, también por la incidencia de la colonia mexicana, que vivía ahí. Pero no era el deporte. El deporte que sí, o sea, lo que trajo el fútbol de verdad a la palestra estadounidense fue el fútbol femenino. En principio. En un principio, que fueron los que ganaron campeonatos y todo esto. Bueno, ¿Todavía? fíjate, yo me acuerdo de Mia Hamm. Día de hoy. Y todavía a nivel de selecciones, el fútbol femenino ha dado 1000 veces más resultados que el fútbol masculino. Una pregunta, Jai, en el fútbol, ¿quién tiene mejor fútbol? ¿La selección masculina o la femenina de nosotros? Bien. En Venezuela. Tiempo. Lo que pasa es que a mí las comparaciones no me gustan porque hay un nivel histórico que no se puede comparar. Hay un nivel de inversión que no se puede comparar. Y estas chamas han tenido que, en un principio, las primeras, y todas estas que han sido parte de la historia del crecimiento del fútbol femenino, que no han tenido el apoyo económico o el apoyo en líneas generales que ha tenido la selección masculina. Por ende, de repente uno puede pensar mucho más y no puede pensar, es una realidad mucho más en decepciones de la masculina que de la femenina, porque con poco apoyo y con tan poco tiempo, estas chamas han logrado ponernos en la palestra del fútbol mundial
Cuando realmente el fútbol masculino le ha costado años luz y todavía no estamos cerca de eso. Por eso, en alguna oportunidad, sin estar viendo la televisión, tenía puesto Meridiano y la escuché. Y yo dije, hey, ¿quién es ella? Y volteé de inmediato y no es porque estés acá, pero yo, wow, qué coherente es esta pana hablando. ¿Tú viste lo que acaba de decir? Fanático del fútbol, esta es la verdad de nuestro fútbol. Así de simple, lo está diciendo alguien que está metida dentro de ese mundo y que puede ver las cosas de una manera objetiva. Ojo, que ahora el apoyo sí ha cambiado, pero porque anteriormente se comieron las verdes para decir, epa, mírame, estoy aquí, escúchame, párame, pues, ajá. Ahorita tienen una inversión con un cuerpo técnico internacional, ahora estas chicas, bueno, hicieron algo que me parece maravilloso, que por primera vez le dieron un patrocinio completo a la selección femenina, que lamentablemente en la Copa América no tuvo los resultados esperados. O sea, en el fútbol masculino nosotros no hemos tenido una figura como Dina Castellanos para lo que representa en el fútbol femenino. Ni siquiera Tomás Rincón se ha acercado a eso. Estamos hablando de una chama que llegó al Manchester City. Juan Arango. Rondón podría ser, sí, pasa que Salomón Rondón lo que hizo, por ejemplo, en el Newcastle, pero estamos hablando de equipo top, o sea, Tomás Rincón el único, Juventus. Sí. Tomás Rincón, vamos a ponerlo, Tomás Rincón. Okay. Pero mira todo lo que tuvo que pasar el fútbol masculino para que llegase un Tomás Rincón y para que Tomás Rincón hiciera lo que hizo. ¿Pesa el pasaporte? Ay, esto es un tema delicado, pero para mí sí pesa el pasaporte. Claro. Para mí sí pesa. Y hay gente que le molesta el hecho de que uno diga que pesa el pasaporte. Pero no por un tema, yo no sé si sí, es que sí pesa el pasaporte, porque hasta cierto punto uno ve que de repente han tenido desarrollos de carreras equiparadas. Bueno, por ejemplo, yo no quiero entrar en este tema de comparación porque en este momento no hay punto de comparación. Pero Federico Valverde, que es hoy la estrella mundial del Real Madrid y que incluso está por encima para mí de Luis Suárez y de Cavani como figura de Uruguay para el Mundial, porque está jugando en un nivel superlativo, estaba siendo comparado con Yángel Herrera en el Mundial de 2017 y se decía, por el rendimiento y por lo que se mostró, que Yángel Herrera era mejor que Federico Valverde. ¿Dónde está Yángel y dónde está Federico Valverde? ¿Y en qué momento la carrera de Federico Valverde tuvo el despegue que tuvo y la oportunidad de decir, mira, tú vas a Real Madrid y tú, Yángel, vas a ir a la MLS? Cuando Yángel fue mejor en ese Mundial que Federico Valverde, por ejemplo. Ahora obviamente las pruebas están. Obviamente Federico Valverde es más que Yángel Herrera, pero no sé si Yángel hubiese tenido la oportunidad de desarrollarse en el Real Madrid como lo hizo Federico Valverde, hubiésemos estado hablando hoy de algo diferente. ¿Pero crees que eso también se le puede atribuir también a lo que es la formación de los jugadores acá dentro del país? Puede ser la formación, puede ser un tema mental, que eso influye muchísimo. Puede ser un tema de formación, puede ser un tema técnico o táctico, porque también eso es importante. Al final las personas y los scouts ven cosas que nosotros no vemos, y uno piensa también con el corazón, ¿sabes? Porque hubo también esta polémica con un comentarista en España, un comentarista creo que era argentino, que estaba hablando sobre un gol que falló Yángel Herrera. Yángel, sí. Y dijo, bueno, que es un jugador venezolano. Bueno, pero eso no tiene nada, que se ponga los cortos él y que salga y que lo haga. O sea, nosotros detrás de un micrófono no estamos en la capacidad. No me pegues a mí, papá, no me pegues a mí. Tranquilo que no es contigo. No, lo que pasa es que... No me he rechado todavía, Machado. Pero, o sea, pero en serio, o sea, como nosotros detrás de un micrófono y entendiendo que esta es parte de mi labor igualmente, puedo tildar a alguien que está dentro de un campo matándose de malo. ¿Quién soy yo? No estoy en la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que lo hacen todos los días. El problema es cuando, o sea, no lo fallaste por la nacionalidad que tienes, lo fallaste porque eres humano. Claro. Y punto. O sea, así de sencillo. Pero bueno, esas son pequeñas cosas. Yo creo que lamentablemente nosotros tenemos también que demostrar, o sea, esto no justifica de ninguna manera. O sea, saliendo de ese tema del comentario que yo lo he obviado en su totalidad. Pero volviendo al tema de si el pasaporte pesa o no, yo siento que nosotros también hay una deuda y es algo que ubica a un futbolista o a una camada en el mundo y en los ojos de la credibilidad que puedes tener, y es clasificando un mundial. Keylor Navas jamás en la vida hubiese sido un guardameta de Real Madrid si no hubiese estado en ese mundial y no lo hubiesen visto en ese mundial con Costa Rica. Jamás en la vida. Y fíjate que todavía el pasaporte le pesa tanto que cuando tuvieron que prescindir de él, después de haber ganado todo lo que ganó, lo hicieron así, sin pensarlo, cuando todavía tenía un ritmo lo suficientemente bueno como para seguir en un alto nivel en el Real Madrid. Sí, o sea, yo siento que la única forma de que el pasaporte deje de pesar de alguna forma es que tú, a pesar de que no vayas a octavos de final, que tú llegues a la fase de grupos de un mundial, ya ahí vas a estar en los ojos del mundo y ya ahí te vas a ganar la credibilidad que siento que no es necesaria, pero que de alguna otra forma aparentemente se necesita para que deje ese salto. Y al final Tomás Rincón rompió esa brecha, llegando a la Juventus, por ejemplo. No fue titular indiscutible, pero en Copa Italia tuvo su peso. Por ejemplo, Salomón Rondón en su momento también, con lo que hizo en Rusia, con lo que hizo en España, con lo que hizo en el Newcastle, que no es el City, que no es el Liverpool, que no es el United,
pero que es un equipo histórico y que lo respetan y que lo quieren y es la Premier League y lo sigue siendo la Premier. Lo que pasa es que su situación en el Everton es muy mala, lamentablemente, pero estaba ahí en su momento cuando lo toman en cuenta. ¿Por qué toman en cuenta a Salomón Rondón? Porque algo tiene, algo le están viendo. Tiene que tener. Pero entonces háblame un poco también, porque yo vi un comentario que tú hiciste también por las redes. Te hicieron una pregunta así hipotética de si tú fueses presidenta de la federación, ¿qué harías para mejorar el fútbol venezolano? ¿Qué tiene que mejorar en el fútbol venezolano hoy en día para que nosotros podamos en realidad acceder o trascender lo que ya hemos hecho? A nivel de selecciones y a nivel de clubes. O sea, lo que pasa es que todo empieza, es como cuando tienes una familia, ¿sabes? O sea, todo empieza cuando tienes el chamito, tú tienes que educarlo para que sea un hombre de bien, de alguna otra forma. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es la semilla del fútbol, lo que tiene que ser la base y las columnas de esa casita para que luego todo eso se vea reflejado. Yo siento que hemos tenido un crecimiento eventualmente lo vimos con esa selección en el 2017 y esa camada que ha nutrido a nuestra selección. Pero eso es algo que tiene que ser constante y por ende tenemos que tener ese crecimiento constante en nuestra Liga Fútbol. Siento que hemos visto ciertos cambios dentro de la Federación Venezolana de Fútbol ahora con una nueva gestión, pero sí es una realidad que nosotros estamos años luz a otras cosas. Nuestras eliminatorias fueron las peores eliminatorias en mucho tiempo. Y realmente era porque ya cuando uno está dentro y cuando entiende que muchos de los problemas no están en el campo, sino fuera del campo, uno dice, entiendes por qué están las cosas como están. En su momento, todo lo que pasó, tuvimos, fíjate, una selección que tiene hasta 3 presidentes durante una eliminatoria. Una selección que tiene hasta 3 técnicos en una eliminatoria. Entonces, nosotros exigimos, está bien que exijamos, pero al final uno también se tiene que sentar y decir, está bien, vamos a quitarnos un segundo la gorra del fanático. ¿Cómo nosotros le vamos a competir a Argentina? ¿Cómo le vamos a competir a Brasil? ¿Cómo le vamos a competir a Uruguay? Si nosotros tenemos este desastre montado. ¿Cómo hace? Yo tengo un inciso ahí. Dale. Entonces, porque tengo que traerlo porque el tema del baloncesto también siempre ha vivido ese mismo tipo de conmociones. Y hasta peor, puede ser. Hasta peor. Es verdad. Y nosotros ¿Y por qué el baloncesto ha dado respuesta? Yo recuerdo, regresando del Mundial en el 2002 en Indianápolis, todos nos recibieron los medios de comunicación en el aeropuerto. Qué cagada, que no quedamos entre los que no pasamos a la segunda fase, que esto, que aquello, que ta. Y estaba todo el auge del vinotinto del fútbol. No ganaban, no iban al mundial, pero le daban todo. ¿Qué año? ¿Qué es eso? ¿Richard Páez? Richard Páez. Ajá, Richard Páez. No, pero eso se ha sido en todas las selecciones. Entonces yo digo, ¿cuál es el problema real? Porque de verdad que nosotros vivimos las mismas penurias, que ellos a veces hasta peores, pero nosotros nadie nos apoya, o nadie no nos apoya, no nos apoyan tanto. Sí, es verdad, es verdad. No nos apoyan. Y nosotros seguimos haciendo cosas, seguimos trascendiendo, aún en pandemia. Sin liga interna, sin jugar acá, con la mayoría de los jugadores parados, solamente entrenando, con muchos muchachitos que nunca tuvieron esta oportunidad de estar en la selección y seguimos estando ahí, seguimos estando allá. Entonces, lo que pasa es que es difícil la comparación, porque fíjate que nosotros obviamente destacamos incluso más que por el baloncesto, que por los peloteros que importamos. Eso es una realidad, ¿no? ¿Y cómo le ha ido a Venezuela a nivel de selección en el béisbol? Eso, o sea, al final es complicado analizarlo. Dicen que el reflejo del deporte de un país son los logros de sus selecciones de conjunto. Pero es mentira también. Sí. Porque en el béisbol nosotros si nos abocamos solamente a los de selección, entonces decimos somos un fracaso, pero es mentira, porque ¿cuánto no hemos nutrido nosotros a las grandes ligas? Claro, es más, fíjate, lo llevo nuevamente al fútbol, ¿no? Pastoriza, Páez, César Farías. O sea, tenemos ¿cuántos años? 20 años y ya estamos. Largo. Sí, ya estamos. A punto. Este sí. Se parece a un tiburón de la Guaira. ¿Cómo pelaba esa? Son polvo la cuesta, sí. Me la pusieron. Entonces, ¿cuándo se termina de redondear la posibilidad de que realmente podamos trascender? ¿Por qué me acuerdo tanto de ese estudiante de Mérida en cuartos de final de Copa Libertadores? Porque fue lo que ha sido lo que más hemos podido conseguir. Bueno, Caracas Conchita San Vicente 2009, si no me equivoco, 2008, 2009. ¿Cuartos? Creo que llegamos a cuartos. Estoy casi segura, tendría que tengo buscarlo. Claro, si no es cuartos, es octavos. No lo tengo claro, creo que octavos. Producción, si nos ayuda ahí, porfa, para buscarlo. Creo que es octavos o cuartos. Una de esas. Yo vivo de eso en alguna oportunidad, y esto lo dije en otro podcast y lo mantengo. O sea, yo tuve una discusión con un buen amigo, periodista. Yo no soy periodista, él sí tuvo estudios académicos, donde estábamos entre el básquet y el fútbol, pero él siempre ha sido muy déspota con el baloncesto. Y recuerdo que le dije,
en mi closet hay 4 de estas, 4 de Caracas Fútbol Club, y Esa tú la en tu compré closet ayer. no Esa tienes la una compré ayer. camiseta de baloncesto. Esa la Por compré mero ayer. prejuicio. Por mero prejuicio. O sea, yo apoyo el fútbol, pero a morir. ¿Viste? Cuartos. Lo hago. Sí, llegó Cuartos igual, Caracas a cuartos. Entonces, ven acá. No es justo. O sea, insisto, ¿hasta cuándo se tiene esperando a la gente? ¿Y qué es lo que ha hecho difícil el hecho de terminar de llegar? Ahora, vamos a ver en esta oportunidad. Porque siempre era, bueno, vamos a un técnico extranjero. Ok, ahora tienes a un técnico no solo extranjero, sino un técnico con historia, un técnico que sabe, con experiencia, que sabe lo que es un mundial. Tienes a José Néstor Pekerman, que le dio un giro a la historia de la selección de Colombia mientras estuvo en ese proceso. Entonces me imagino yo que, de acuerdo a esta apuesta que hizo esta nueva Federación Venezolana de Fútbol, uno esperaría que las cosas cambien. Cuando anuncian a José Néstor Pekerman, yo lo primero que pensé fue, se acabó la guachafita de no tener partidos amistosos, por ejemplo. Yo entiendo la comparación, entiendo perfectamente, porque esta selección, no ahorita, pero en su época con Richard Páez o en su época con César Farías, esta selección tenía un avión que decía vino tinto. Esta selección tenía dinero. Esta selección le dieron demasiado dinero. Tenía patrocinantes privados y públicos. Después todo se desvaneció. Conocemos lo de FIFA Gate. Sabemos todo lo que ha pasado, que obviamente eso empaña también el posible crecimiento que nosotros podamos tener. Pero también como explicamos que fue una selección que en el 2017 fue finalista de un mundial y de repente no tiene la capacidad de clasificar en los próximos años. Es una irregularidad. Es una irregularidad constante. Porque siempre somos irregulares. Y eso es un problema. ¿Y tú crees que Una eso irregularidad se pueda constante. reflejar? Me quedo con esa. ¿Viste? Bien. Una constante irregularidad. Pero entonces, claro, ¿cómo se refleja eso también dentro de la Liga Nacional? O sea, porque la Liga Nacional... También vamos a es una hablar, irregularidad una constante. irregularidad, pero ¿se llenan los partidos? No, y es que lamentablemente es lo que estábamos hablando justamente antes de empezar. Es difícil, yo siento que sí se ha apostado a un tema de crecimiento y que de alguna u otra forma se ha tratado de hacer cambios y de tenerlos. Pero es difícil cuando tú dices, o sea, yo soy periodista y yo te quiero vender ese producto. Y yo con qué cara vendo un producto en donde al día siguiente, no, mira, le tienen 6 meses de deuda a este equipo, 4 meses de deuda, 2 meses de deuda. De repente sale un jugador que le dice a los fanáticos, tienes aquí a gente que está comiendo Eso pan fue y agua. viral. Entonces, Y eso fue triste. entonces, al final también el público no es tonto, el público no es ciego, el público sabe perfectamente también que ese tipo de situaciones pasan y hasta que no se erradique por completo ese tipo de situaciones y empezar por lo básico, en esa estabilidad que se está buscando, no vamos a avanzar. O sea, tú tienes que empezar primero con una estructura, con infraestructura, con una planificación. Hay equipos que lo tienen en nuestro fútbol, pero no puede ser solo Caracas, Táchira, Estudiantes, Mérida, no pueden ser solo esos equipos. Zamora, por ejemplo, tienen que ser, en su mayoría, todos los equipos que cumplan con la licencia de clubes y que no sea solamente porque tienes la grama bonita, que sea porque tienes un equipo de fútbol femenino, que sea porque tienes infraestructura, que sea porque tienes categorías inferiores, que sea porque tienes la capacidad de ser solvente con absolutamente cada empleado de esta institución. Y esas son cosas que no pasan que no pasaron esta temporada, que no han pasado en las últimas y que constantemente suceden. Que probablemente no Cuando pase no en se la próxima. erradique, hasta que no se erradique eso, nosotros no vamos a avanzar. Bueno, y ojo, Venezuela no es el único país que tiene No, esta no, no, situación. totalmente de acuerdo con eso. Claro, pero- Ni el fútbol es el Pero no, bueno, lamentablemente, tú tienes, por ejemplo, a Argentina, que puede pasar un mal momento, pero siempre va a clasificar al Mundial. Tienes a Uruguay, que puede pasar por un mal momento a nivel de liga, pero siempre va a clasificar al Mundial. Esas son las cosas y una brecha que nosotros no hemos logrado romper. La historia también es diferente, obviamente. Sí, las categorías formativas, digo yo. Por eso también te quería preguntar, ¿cuál tú crees que es el estado más futbolero del país? El más futbolero. Yo no te voy a decir el estado como tal, pero estoy segura que está entre Pueblo Nuevo y Mérida. Táchira y Mérida. Gracias. Táchira, exacto, Pueblo Nuevo lo pensé en el Táchira y Mérida. Tomen nota. Yo creo que sí. Siempre lo digo porque creo que ¿De también hay que dónde apostar. es el equipo Ojo, no con estoy mayor afirmando- cantidad de títulos del país? No ¿De estoy- dónde? no Bueno, estoy- pero ¿quiénes son los jugadores que juegan ahí? No, ¿De pero, a dónde? ver, ya va. A mí no me están preguntando quién ¿De es la dónde es mejor el equipo? institución. A mí me están Mira, preguntando ven. cuál es la ciudad más futbolera. Tienes Tú toda la estás razón. escuchando No, lo que tengo tú que aclarar quieres, porque me pero- escucha aquí alguien y mira, me Claro. guillotina, porque No, yo tengo que tener cuidado con lo que digo, Dios mío. No, es que ¿qué pasa? A ver, sin duda alguna Caracas es el equipo con yo trabajo en el Caracas Fútbol Club, o sea, y además es una institución sólida, es una institución ejemplo a lo que se tiene que hacer en nuestro país y lo ha hecho a lo largo de toda nuestra historia. Un inciso ahí, el doctor Valentiner, un gran trabajo Enorme. en todo, porque en el Enorme. baloncesto también fue lo mismo con el equipo. Le dio Puebla de demasiado al Caracas deporte cuando era parte venezolano. de- Sí, Claro señor, que sí. enorme. Y ese es el modelo de institución, que si todas las instituciones trabajaran de esa forma, en absolutamente todas las disciplinas, baloncesto y béisbol, nuestro país estuviese volando, realmente. Porque es un modelo que se debería copiar
para poder mantenerse en el tiempo sin deudas, tratando de competir constantemente, entre otras cosas. Una mala temporada la puede tener cualquier equipo, pero la regularidad en cuanto a lo institucional, a la infraestructura, las categorías inferiores, a cómo nutres a la selección, a cómo exportas talento, eso es lo importante acá. Pero volviendo al tema, en cuanto a fanaticada me refiero, yo siento que el pueblo andino, o sea, tiene algo que es indescriptible. Claro. Y no digo que el fanático caraqueño no lo sea, pero es que en Caracas también hay muchos factores distractores. Entonces, no les permite de alguna otra forma centrarse. Sí. O sea, porque es que realmente es diferente. Yo formé parte del aniversario 50 de Estudiantes de Mérida. Y es que en Mérida se respira Estudiantes de Mérida. Claro. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Táchira, así que no he tenido la oportunidad de vivir lo que puede ser Pueblo Nuevo. No, pero puedo imaginar que es así. Yo lo mido por el hecho de que un Caracas-Táchira en el Olímpico y viene afición tachirense que sabe que al terminar el juego tiene que caerse a piñas, tiene que pelear con el... No, pero eso no se puede normalizar más. No, claro que eso no se normaliza, pero yo lo que digo es que es tal el nivel de fanatismo. Sí. Pero también pasa en Caracas, o sea, los caraqueños en Pueblo Nuevo, porque ya es una rivalidad, no es un tema de fanatismo, sino ya es una rivalidad. Yo lo digo por lo poco seguro que resulta venirse del otro extremo del país acá a pelear. Imagínate. Mira, pana, yo me acuerdo cuando estudiaba en Mérida en el liceo, nosotros estábamos en la escuela deportiva, y nosotros, nuestro liceo estaba justamente al lado del Guillermo Sotorrosa, que era donde se jugaba antes. Y yo me acuerdo cuando había partido Mérida-Táchira o Mérida-Trujillano, al día siguiente tú llegabas a los alrededores del estadio y lo que encontrabas era una cantidad de botellas rotas, sangre, todo vaina. Uy, no. Claro, porque se agarraban a piñas después de los partidos de una manera que los hooligans se quedan pendejos, de verdad. Entonces, ese nivel de pasión que existe, yo creo que también se puede utilizar de una manera propositiva. Irracionalidad. Claro, es una pasión, eso es vandalismo. Pero está bien. Vamos a separar el vandalismo, pero sí la pasión que tienen por el fútbol. Porque es lo que yo siempre digo. Yo creo que las categorías menores deben de nutrirse mucho más de esas personas que tengan esa pasión. Yo creo que el trabajo de la federación puede pasar por ahí también. ¿Cómo hace la federación para sumar a todos los chamos del barrio, de las zonas populares, a que no solamente se vayan por el béisbol y por el básquet, sino que también jueguen fútbol, porque yo creo que pasa por ahí también. Y hacer país a través del deporte, que yo creo que es lo más importante, independientemente de la disciplina. Hacer país desde el deporte, que el niño no esté en ocio, que el niño esté con una pelota todo el día, no pasa nada. Que es mejor eso a que esté haciendo otras cosas que conocemos, que cuando hay ocio y cuando está con malas influencias puede pasar. Yo prefiero eso 1000 veces. Pero, y caer en cuál es la mejor, ahí sí no entro. ¿Cuál es la mejor barra? Ahí sí yo, tomo café. Que está bien bueno, por cierto. No, tengo todavía cualquier cosa. No se fue por la tangente. No, ahí no. Y ojo, o sea, no tiene nada, yo creo que no tiene nada de malo decir que en Táchira o que en Mérida se respira mucho más el fútbol o de otra forma que en Caracas. ¿Cuál debería ser la sede más usada por la Federación Venezolana de Fútbol para los partidos acá en casa? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que preferirías? Lo que pasa es que yo voy a pensar siempre en un tema ya como periodista y no por un tema de fanaticada, porque la Vinotinto, eso sí es una realidad, mueve montañas a donde sea. Yo estuve, quedé sorprendida, en Barinas, un llenazo. Sí. El debut de Pekerman fue eso, contra Bolivia. Después el cierre en Puerto Ordaz. Fue un espectáculo como estaba Cachamay, o sea, pero una belleza y una vibra que yo no había visto en ningún partido de la selección, por ejemplo. Y eso que he visto varios, pasa que yo también vi muchos partidos en el Olímpico en época de pandemia en donde no entraba nadie, entonces solo permitían algunos periodistas acreditados. Pero, por ejemplo, el Olímpico estuvo vacío contra Ecuador, que fue uno de los poquitos partidos que ganamos. Que recuerdo que eso fue, yo tuve la oportunidad en estas eliminatorias de viajar con la selección, como periodista invitada de la federación. Y entonces ganan en Ecuador, ganan en el Olímpico contra Ecuador y de ahí nos vamos a Chile. Que de ganarle a Chile con Leo González, oye, la cosa se ponía interesante. Al final, obviamente, no. Pero yo escuchaba a Tomás Rincón que decía, oye, no fue nadie al estadio. Estaban en el charter. No fue nadie al estadio. Estábamos solos allá. Y de verdad, no había ido nadie al estadio. Nadie. Contra Ecuador. Claro, contra Brasil y Argentina sí. Pues yo no estoy tan segura si fueron por la Vinotinto. Eso es lo que pasa mucho. Contundente también. Eso. Claro, eso es muy contundente. Y fíjate que hace un momento iba a preguntarte acerca de eso, ¿no? Cómo estar metido dentro del fútbol, ser un periodista y conservar ese tipo de equilibrio, de discernir. O sea, sí, esta es nuestra selección, todos queremos que gane, pero esto es lo que está pasando. Lo que pasa es que soy periodista, no fanática. Y ese es el tema. Lo que pasa es que la gente... ¿Sabes qué? He encontrado o he descubierto
Yo al principio intentaba de hacer un comentario que complaciera a todos. Y es mentira, yo me estaba engañando. Cuando estaba empezando en mi No se carrera, puede complacer es imposible a complacerlos a todos. todos. Y yo empecé a tomar la decisión de que en lo que yo hago un comentario, que puede ser objetivo o no, o sea, perdón, siempre va a ser objetivo, pero que puede gustar o no, no va a leer comentarios, no va a leer respuestas, no va a- porque tú puedes pensar diferente a mí y es totalmente Es válido, válido. es válido. Pasa que la gente, cuando se trata del vino tinto específicamente, pierde la cabeza. Mira, y Yo entrando- nunca he recibido tanto hate en mi vida como cuando hago un comentario de la vino tinto o cuando digo quién es más fanático en Venezuela. Sí, María Barcelona, recientico eso. Mira, y entrando ahora en materia de mundial, que lo tenemos ya ahí a las puertas, las polémicas que han surgido alrededor de Qatar Sí. como sede. Háblame qué piensas tú de eso, especialmente por lo menos con el tema también de las camisetas que sacó Dinamarca, que dicen que están haciendo protesta, pero la verdad que se están haciendo publicidad ellos mismos. Luego también el tema de las muertes que hubo en las construcciones, y luego también el tema de Y que cómo han intentaron, sí, tratado que- de La parte apartar a la... cultural. Silenciarlo. No, y claro, cómo han tratado de apartar también a la comunidad LGTBQ. No, la parte cultural yo creo que es una de las cosas que, no solamente por el tema de la comunidad LGBT, sino también por el tema de la cantidad de restricciones que hay producto de la cultura. Yo no estoy de acuerdo con que el Mundial se haga en Qatar, pero al final eso es muy tarde y evidentemente esa no es mi decisión. Pero especialmente las formas. Y al final todo esto queda presunto, porque no hay nada confirmado, pero todo lo que está detrás presuntamente de cómo se elige a Qatar como sede es espantoso. Y yo me imagino que en próximos años nosotros tenemos un documental detrás de todo esto. Cuando tú eres sede de algo, de Copa América, de Eurocopa o de Mundial, tú tienes que entender que tú le estás, especialmente cuando eres de Mundial, que para mí es uno de los eventos más grandes de la historia, tú tienes que entender que tú le estás abriendo las puertas al mundo, a tu casa, por decirlo de alguna manera. Y yo puedo entender y respetar, por sobre todas las cosas, la cultura, porque eso es importante, respetarla. No compartirla no significa que no la tienes que respetar, porque tienes que respetarla. Pero una vez que tú eres host de un mundial, tú tienes que entender también que a pesar de que tienes restricciones, no puedes ir en contra de lo que se puede considerar como derecho humano, que es diferente un tema cultural a un tema de derecho humano. Y es ahí cuando entran entonces las presuntas muertes en las construcciones, porque al final la FIFA nunca va a revelar qué es lo que está detrás de esto. Por eso yo hablo en presunto, porque al final, hasta que esto no tenga pruebas, no podemos hablar de realmente lo tangible, pero a mí, yo lo único que espero es que no tengamos situaciones bochornosas en Qatar. Yo lo único que espero es que toquen bla, bla, bla y que al final se pueda desarrollar un mundial en donde reine, evidentemente, el deporte, en donde reine lo que constantemente reina en un mundial, la diversión, la buena energía, el tema de que puedas unir a todo el mundo en un mismo espacio para disfrutar de un deporte tan espectacular como el fútbol, que se disfrute a través de la pasión. Eso es lo que yo espero, porque de tener problemas en Qatar 2022, yo creo que la FIFA se va a ver en un problema muy grande, porque la gente está esperando a que algo malo pase para hablar. Sí. Pero To fíjate, speak up, ¿sabes? Sí, O sea, sí. pero fíjate que una cosa también que me llama la atención es que justamente para el Mundial de Rusia, que también Rusia siempre se ha visto como un Que también fue paria polémico. que fue polémico, Ajá. pero la gente que asistió al Mundial, y tuve amigos personales que estuvieron conmigo, me dijeron, pana, esto ha sido el Mundial más espectacular de la historia. ¿te parece? Me dijeron ellos que estuvieron En organización. en organización, en la afluencia de fanáticos a los estadios, en la fiesta que se vivía en la calle, en toda la organización y especialmente en la seguridad también alrededor de los estadios, tanto en San Petersburgo como en Moscú. Y entonces eso nunca tampoco se trajo a la palestra mediática porque era Rusia. Pero ¿sabes también qué pasa? Primero que no me sorprende porque Rusia también, o sea, en cuanto a lo que es la infraestructura y Rusia como país, o sea, es espectacular, y el sistema que tiene, o sea, una gente que tiene cosas espectaculares. Creo que tenemos un prejuicio también con Qatar, todos. Claro. Y entonces queda de parte de Qatar y de la organización y de la FIFA decir, mira, se están Demostrar equivocando, que lo contrario, se están claro. equivocando. O pueden demostrar que teníamos razón. Entonces es cuestión de esperar. Con Rusia realmente no había nada detrás de todo esto que estamos comentando de esta violación a los derechos humanos o de este tema. Por ejemplo, se habla que Harry Kane va a portar la banda de capitán, que es algo que hace muchísimo la Premier League, con la bandera LGBT, cosa que está supuestamente prohibida en el recinto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a votar al jugador? ¿Vas a hacer que el jugador se tenga obligatoriamente que quitar la cinta de capitán? O sea, son cosas que siguen siendo presunto porque no sabemos realmente si se va a Hay que llevar a esperar cabo o el no. momento. Hay que esperar Claro. el momento, hay que ver qué es lo que va a hacer. Pero a mí me encantan esos jugadores o esas selecciones que retan a eso. Mira, y una pregunta, entonces, ¿a quién tú ves campeón? Es un mundial en donde veo las cosas bien equilibradas. O sea, porque hoy yo me voy a sentar acá y
Y te puedo decir, mira, yo veo a Brasil como una de las selecciones más fuertes. Pero la historia te dice que Europa ha tenido una hegemonía en los últimos años. Exacto. Pero también te puedo decir que Alemania o Francia puede defender su título, pero veo la cantidad de lesiones que tiene Francia y lo mal que ha jugado Didier Deschamps o el equipo de Didier Deschamps en la Eurocopa y en los últimos compromisos. Y digo, oye, está complicado, pero cuando tú ves el trabuco que tiene Francia, tú puedes imaginar que es una selección que le da para ser campeona. Pero lo puedo decir lo mismo también, de repente, de esta, no sé cómo llamarlo, intangible, esta aura que tiene Argentina. La nombró, O sea, la nombró. Estaba esperando que la Pero es que te nombrara. puedo nombrar Alemania, te puedo nombrar Brasil, te puedo nombrar Argentina, te puedo nombrar Francia. Pero te Francia puedo- sin Kanté y sin Pogba. Es que ese es el problema. Sin Kanté y sin Pogba y jugando mal. Pero tienes a Mbappé, pero tienes a Benzema, pero tienes a Antoine Griezmann. Está medio cuidándose también. Pero ¿cuántas lesiones no han Griezmann llegado? está medio ¿Cuántas subiendo selecciones no han nivel? llegado jugando mal a un mundial y terminan teniendo el mundial de su ¿Qué país? pasa? Italia Brasil, siempre, por Argentina ejemplo, 86. Brasil 2002. España no Entonces- empezó muy bien en Sudáfrica 2010 y después arrancó. Entonces, Hasta la misma España de Luis Enrique. Escúchame, es una selección que ha llegado 2 veces a semifinales. Inglaterra, campeona de la Eurocopa. bueno, lo de Inglaterra es A mí los equipos ingleses... Penélope con su bolso de piel marrón. O sea, ¿Y cómo explica, por ejemplo, el tema de que Italia fue la campeona de la Eurocopa, Inglaterra semifinalista, pero cómo explicas que la campeona de la Euro no esté en el No esté. Mundial? O sea, como Portugal, por ejemplo, no, una cantidad de figuras jugando horrible, pero de repente pueden engranar producto del Mundial. Por eso te digo, aquí te dije 10 selecciones. No, de repente alcanzar pico de competencia justo en momento de mundial. Pero porque Eso pasan los también pasa. mundiales y de repente hay jugadores que se inspiran en el Mundial y que la rompen en el Mundial y que De no inmediato. venían bien y que la rompieron en el Mundial porque se inspiraron. De una vez, te la tomo de la mano. O sea, ¿quién quita? El jugador revelación de este próximo mundial. Revelación. Sí. Jugador revelación. Que tú digas, mira, tal jugador se va a ver bien en este mundial. Porque tengas ese Complicado. feeling. Pero revelación de que sea juventud o de que sea... Que tú sepas que de repente tiene un promedio estándar y Y que va a mundial explotar en su despegar. nivel. Ay, no lo sé, porque es que realmente te puedo decir que para mí Cristiano Ronaldo va a tener un mundial espectacular. Yo tengo la misma sensación. Ojo, yo soy pro Messi. En No, esa yo soy eterna pro Messi, yo discusión. soy pro Messi. En esa eterna discusión. Pero yo tengo, sabes que lo peor que tú puedes hacer con un jugador de ese calibre. No, con él. O con él. Bueno, Por eso lo es digo. subestimarle, apartarle. Y es su último porque mundial. estás escudriñando Claro, pero- lo más Mira, pero es también su profundo último en su mundial. competitividad. Sabe que su equipo depende muchísimo de él, especialmente en un tema de funcionamiento. No, Sabe que ya. ahora tiene que demostrar demasiado. Porque viene lo individual, Sabe que que viene mal. Ronaldo Y sabe está pasando que su mejor momento. de repente dice, ¿sabes qué? Yo le mostré a esta gente de United, yo le mostré a Eric Sí, Ten Hag, eso. que están extremadamente equivocados. Ya se ganó la titularidad otra vez, pero todo el revuelo que ha causado es retaron a Ronaldo. Claro, yo lo veo por ese lado Y a justamente esos tipos porque... no se les reta. Bueno, yo lo veo por A ese esos lado tipos no se justamente les reta. porque Portugal va a jugar también en función de lo que hace Cristiano Ronaldo hoy en Igual día. Argentina con Claro, Messi. igual Argentina con Messi. Entonces van a jugar para él, van a apoyarlo, saben cómo juega, saben quién es él es el capitán del equipo. Entonces le van a dar ese último aliento para que él pueda tener su mejor Yo mundial tenía hasta esa el misma momento. sensación. Puede ser Pedri en España, por ejemplo, que de repente el chamo arrancó con el Barcelona. Pedri. Pasa que Pedri está contagiado. Yo siempre digo que hay un virus en el Barcelona. Y entonces, no, de verdad, llega Rafinha, fresco, sin el tema psicológico. Es un virus psicológico el que creo que hay en el Barcelona. Y te contagias de eso, de un tema negativo, de un tema derrotista, de un tema de los fantasmas que te persiguen. Sí, y se y ya tiene contagia. mucho rato. Y Y de te la envidia. contagias. Bueno, tú lo sabes mejor que cualquiera de los que estemos acá, tú lo sabes Porque perfectamente. yo me acuerdo muchísimo en la época cuando llega Ronaldo Lo que pasa al con Real él, ¿no? Madrid, que justamente siempre era la discusión de que, bueno, Raúl es el mejor delantero español de todos los tiempos, tenía que ser Balón de Oro, X o Y. Luego llega Ronaldo ¿Tú y crees que Raúl queda relegado. Raúl no se le puede. Raúl le lleva el bolso a Ronaldo. Bueno, claro, pero es que estamos claros de Pero eso. en ese momento no lo Pero en sabían. ese momento él no lo sabía Claro. y él no lo quería aceptar. Y En no ese momento no lo se sabía. quieren asumir roles dentro de los equipos. Y Claro. eso es justamente lo que pasa. Yo creo que eso también tiene mucho que ver ahí y parte también de lo que vino sucediendo dentro del PSG y también por qué no pueden lograr. Escúchame. Ese tridente del PSG, como tú lo ves, que va a responder dentro del Mundial en cada una de sus selecciones. Neymar la va a romper en Brasil.
porque Brasil la va a romper en el Mundial para mí. Es un equipo demasiado completo, es un equipo con Demasiado profundidad, potente. es un equipo demasiado potente, es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, es un equipo que paseó las eliminatorias en un nivel terrible de eliminatorias sudamericanas, pero es el único equipo que juega el estilo europeo. Y que tiene una camiseta que cuando la ven, es como si Tiembla, fuera no la de los importa. Yankees. Pero es que escúchame, y cómo no, pues tienes a Neymar Jr., tienes a Vinicius, que antes no metía miedo a Vinicius, pero hoy Vinicius es Sí, Vinicius obvio, Jr. obvio, sí. Hoy sí, Eso. hoy sí, y tienes un equipo demasiado completo, además que ¿Escuchaste, producción? mantiene un nivel. Entonces Brasil, hay que ponerle el ojo. En el caso de Vinicius creo que la va a romper. Mbappé, no lo sé. No lo sé Mbappé, porque primero Francia para mí no está jugando bien, tiene bajas, y Mbappé este año se ve afectado por su ego. Las distracciones. Su sí. peor enemigo. Sí. Su peor enemigo. A pesar de que está en un buen nivel con el PSG, porque es inevitable. No, Como ese no está en un chamo buen es nivel una con la Ligue bestia. 1, además es una bestia, lo que tú quieras. Pero su ego yo creo que le jugó en contra. Mira, yo leí por ahí que, bueno, tú estuviste comentando los partidos del Mundial Femenino, ¿no? Ajá. Y por ahí leí... De Copa América De Femenino. Copa América Femenino. Y por ahí quería preguntarte, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años dentro del espectro audiovisual deportivo? ¿Te ves como comentarista o cómo te ves? Seleccionadora quieres nacional de llegar? fútbol. ¿A dónde quieres llegar tú? Comienza la era Ferro. O sea, Yo soy muy... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soy muy de tratar de vivir, porque mucha gente, por ejemplo, aquí estamos en confianza, yo siempre hago cajitas de preguntas o la gente siempre que comenta, yo trato de leer comentarios a veces, dependiendo de qué tan polémico sea la cosa. Pero muchas personas me decían, bueno, qué ridícula, que estuviste en el chiringuito y te regresaste. si alguien te dice eso, puedes decir. Entonces- nos encargamos nosotros de la persona. Ustedes se encargan, por Sí, favor. Pero me lo han dicho. Pero entonces cabrón. es como, o sea, ¿tú crees que si uno no recibe una oferta no le evalúa? O sea, dentro de esas cosas. porque, En o el sea- caso del chiringuito yo no recibí oferta porque es parte de una alianza con Meridiano Televisión. Claro. La idea no era yo ir para quedarme, sino yo ir para hacer la cara de esa alianza que va a ser constantemente algo que se va a estar realizando. Qué bien. Producto de, repito, esa alianza Meridiano Televisión Chiringuito. A mí me gustaría seguir creciendo porque yo siento que a pesar de que mi carrera ha tenido pasos grandes, me falta mucho y yo no quiero hacer caso omiso a ese crecimiento que me falta, y yo siempre he dicho que en el fútbol, por ejemplo, hay jugadores que tienen un nivel brutal, pero que le falta una temporada más o que le faltan 2 temporadas más para desarrollarse y romperla en el exterior. Yo siento que me faltan esas temporadas. Ok, porque por ahí también leí, disculpa que te estaba stalkeando No, un dale, poquito. dale. Que querías hacer un curso también de entrenador. Sí. Buenísimo. Sí, quiero. Quiero porque lo que me gusta a mí es comentar, analizar. Y gracias a Dios, muchas personas, ayer, por ejemplo, una muchacha que está empezando en el periodismo me dijo, bueno, hacemos el análisis de la final, pero tú haces la parte analítica porque esa es tu especialidad. Cuando me dijeron eso fue como, cuando yo empecé en el periodismo deportivo, yo quería destacar por eso. Entonces, que después de 5 o 6 años que yo empecé mi carrera, la gente diga, no, esa es tu especialidad, dale tú. Me sorprende y me contenta porque era uno de los objetivos que yo tenía cuando empecé, Pero destacar por habla eso. con tu yo interno y dile, hey, no te sorprendas. Ah, Porque estás bueno. totalmente capaz de tu capacidad. Estás totalmente consciente de tu capacidad. Sí, porque además me gusta, me he preparado para eso, he intentado superarme y no quedarme... O sea, yo me he sentado a hablar con técnicos del fútbol y me sorprende que yo puedo hablarles de tú a tú de cosas Sería técnicas, fascinante ¿sabes? O sea, eso. claro. De repente cuestionar una formación. Mira, no, nunca he sido capaz de cuestionar, pero yo... No, pero de repente no al aire. Pero si lo estás hablando aquí. Ah, bueno, exacto, en confianza, en confianza. ¿y por Sí, qué? yo he tenido la ¿Por qué línea de oportunidad. cuatro? Debe Sí, hacer, sí, sí, si no, es lo he analista, hecho. lo tiene que Tiene dos hacer. tipos que Y van lo he haciendo hecho, vueltas por la sí, banda, sí, ese sí, tipo de cosas. y lo he hecho, gracias a Dios, con técnicos de selección, de la Vinotinto, y lo he hecho con técnicos del fútbol. Y realmente es una experiencia maravillosa porque a mí me gusta mucho la parte táctica. La disfruto demasiado. Por eso el curso técnico de DT, para hablar con más propiedad. Propiedad. ¿Y jugaste? No. Nunca jugaste Mi mamá, de hecho, por ahí empezando, vamos a empezar Ajá. por todo. Claro, pero ¿por qué no? Primero, yo empecé, o sea, todo empieza porque me gustaba mucho jugar fútbol en el colegio. Yo era la capitana incluso, pero era un tema muy de colegio. O sea, no Sí. era ni siquiera intercolegial, era los intercursos. Intercursos. O sea, literalmente así. Y yo me ponía a jugar con los muchachos. Y yo jalaba a todas las niñas que existían para yo poder jugar. Y yo le pedía permiso al profesor de educación física y yo agarraba la pelota para ver si hacíamos una camanera. Pero porque me gustaba muchísimo el tema del fútbol, especialmente a partir de sexto grado. A partir de quinto, sexto ¿Dónde grado. estudiaste? En el Paul Harris, un colegio de Santa Mónica, frente al Cristo Rey. Chiquito, humildito. Pero de toda la vida. Yo empecé en maternal allá. Entonces, ¿qué pasa? Después yo soy socia de la Hermandad Gallega y me empiezo a meter en el tema de todas las noches ver las prácticas de fútbol que tenían, bien sea de los equipos o bien sea de los equipitos de la Hermandad Gallega. Yo entrené un equipo pero con potica,
de la hermandad gallega, que me fui porque un papá casi que me agarró de las greñas, ¿para qué tú no pones a mi hijo? Y yo con mi espíritu competitivo, yo dije, pero ¿por qué no gano? Porque tu hijo es malo, o sea, ¿cómo hago pues? Pero claro, estoy sentando a un niño de 7 años, o sea, no puedo ser yo tan mala. Entonces yo dejé de hacer eso, pero la realidad de todo es que dentro de todo eso, o sea que Verónica Herrera, una de las referentes también del fútbol femenino, ella sale de la hermandad gallega. Y en algún punto, uno de los técnicos que descubre el talento de ella me dice, voy a hacer un equipo de fútbol femenino, quiero que estés. Yo ya estaba como que metida en ese tema de entrenando a los chamitos y yo jugaba de repente, pero a mi mamá no le gustó la idea para nada. Entonces dije, yo iba a ser odontóloga, yo iba a ser comunicadora social, yo mucho menos iba a ser periodista deportiva. Iba a ser odontóloga y hasta que el día que me gradué, que me entregaron mi título de bachillerato, yo iba a estudiar odontología. Lo que pasa es que quedé en la central, pero yo quería estar en la Santa María y era el último proceso. Y bueno, ciertas cosas se dieron, decidí a último momento irme por comunicación social. Y dije, ¿tú no quieres que yo juegue? Entonces lo voy a hablar. Le y aquí fue, llaman destino. ojo, pero mi mamá lo que quería siempre, o sea, su sueño de vida, ella me decía, de chiquita, yo quiero que tú seas Maite Delgado. Era lo que mi mamá me decía. Buenas noches, Poliedro. Yo quiero que tú seas Maite Delgado, mi sueño es verte en la televisión, ese es mi sueño, Maite. Ella ama a Maite Delgado con locura, pero con locura. Bueno, mamá, no soy Maite, pero puedo ser Maite Delgado del periodismo eventualmente, del periodismo deportivo. No te voy a decir buenas noches, Poliedro, te voy a decir buenas noches, Olímpico. En cualquier momento presenta a los ESPI. ¿Por qué no? Bueno, con el favor de Dios, pero sí, le cumplí el sueño a mi mamá porque estoy en tele hablando de fútbol, pero eso no le molesta para nada. Si o sea, fuera- ella está súper orgullosa y contenta. María Ferro como entrenadora, más Guardiola, más Mourinho. Guardiola, 100%. No soy del Barça, pues. No, ya va. No. Estábamos hablando hace rato de ver el deporte. Por favor. Estábamos hablando de ver el deporte de una manera más objetiva. No, pero- En un banquillo es totalmente distinto. Pero objetivamente hablando, ¿quién no quisiera jugar como en los equipos de Pep Guardiola? Objetivamente hablando. No, pero ya va, ya. Pero Mourinho es un poquito más autoritario. A eso me refiero. más. A eso me refiero. Eres más mano izquierda, mano derecha, más No, me gusta mucho. tranquila, más Guardiola. Sí, y me gusta mucho el tema del fútbol vistoso. No digo que esto sea, porque ese es el error del Barcelona y de los barcelonistas, creer que esa es la única forma de jugar al fútbol. tiki-taka. Porque si esa fuese la única forma de jugar al fútbol, lo hubiésemos ganado durante todos los años de la historia de la vida. Esa no es la única forma ni de ver el fútbol ni de ganar en el fútbol. La Pero es Premier bonito, League. pero es bonito. Ahora que dice lo del tiquitaca, recuerdo haber visto. ¿Cuándo unas de- jugó Italia un mundial bonito y lo ganó? Claro, ahí está. Jamás. Ahí está. Defensa murciélago, 11 guindados así en el... Sí. Entonces, Fíjate que en estos días vi unas declaraciones Catenaccio. de Klay Thompson, el Catenaccio, unas declaraciones de Klay Thompson que hablaba sobre cuando llega Steve Kerr a los Warriors y les dice, mira, nosotros vamos a jugar como el Barcelona de fútbol, Ok. con el tiki-taka. Vamos a pasar la pelota aquí, los unos a los otros, que tenga el pase, el tiro abierto es el que va a tomar el tiro y tal, y tal. Y ellos prácticamente hacen esa analogía con respecto al Barcelona para comparar su juego, que ha sido el juego más vistoso y el que ha trascendido en los últimos años. Entonces, esa relación de verdad en los deportes me gusta mucho. Tú mencionabas también en un tweet, creo que por ahí, esas similitudes o esas tácticas que tomó el fútbol asimilándose al básquet. Sí. Tú lo agarraste de Leo, ¿cómo es que se llama? El generador de la escuela de entrenadores de allá de Argentina, de baloncesto. Leo Sí, baloncesto. Strudel. Fíjate que yo estoy ponchada ahí. No, pero tú dijiste una cosa, el tema de las cortinas, en los penales. Pero es que siempre hay muchas mucha cosas que similitud, sí, yo creo que es una buena forma como de retroalimentarse con las nuevas ideas Ajá. y que al final una nueva idea en el fútbol, si tú la haces primero en el baloncesto, es una nueva idea tuya Claro. y vas a tener ahí, o sea, el falso 9, ¿sabes? Eso es Guardiola. claro. Eso es Guardiola Messi. Tú sabes que yo estaba con el circuito de Cocodrilos de Caracas. Estábamos jugando una serie contra Gigantes en Puerto Ordaz. ¿Qué equipo dirigía José Manuel Rey en ese momento, Dios mío? Lara. No. No, Monagas. Sí. Monagas. Sí. Y están en el mismo hotel donde estábamos nosotros. Y yo recuerdo clarito a Rey diciéndole a Néstor Salazar en el lobby que, mira, a ver si te reúnes conmigo y me dices un par de vainas, ¿oíste? Pues todas se le dice a Chita. Jamás se me olvidará eso. Y es verdad, porque tú ves, viene un corner, Es verdad. todo lo que pasa es perfectamente asociable al baloncesto. Juegos sin pelota, cambiar de marca, Claro. o Jugadas simplemente ensayadas. estar pegado y pasar por encima, claro. Una cortina, aprovecharse el cuerpo de otro para sacar espacio Sí, es verdad. y ejecutar. Entonces, no es tan alocado el asunto. Dame tu 11 ideal
histórico del fútbol mundial. Del fútbol mundial, ¿no? Bueno, pero aquí me vas a tener 3 horas mientras Bueno, recuerdo. no, pero menciónamelo, no me tienes que Vamos por línea, abordar. vamos por línea, el arquero. Buffon. Arquero. Gianluigi Buffon. Buffon. Los 4 los defensas. Roberto Carlos. Aunque si lo evalúas con Marcelo. En palmarés. En palmarés, sí, claro. Se lo lleva Marcelo. Te cuento. Claro. Lo que Pero pasa es que Roberto tiene mundial. el mío va a ser bien actual. Sí, Porque yo soy a eso me 98, referí, ¿sabes? claro. O sea, y yo empecé a recordar el fútbol, o sea, o a tener noción del fútbol en Alemania 2006. Ok. Ay, yo estaba chiquita, tendría 8 años. Wow. Y a partir de Sudáfrica 2010 fue que yo Te hiciste consciente de... entendí exactamente a partir de ahí. Listo, el 11 de lo que había. Ajá. No, pero ayúdenme porque ahorita me agarraron fuera de base. Centrales, sí, no, o sea, aquí vamos a estar 3 horas. Puyol debe estar allí. Puyol puede estar ahí. Ramos. No, Ramos no está ahí. Wow. No, Ramos no está ahí. ¿Para ti está Ramos? ¿Para ti está Ramos ahí? Bueno, no vea sé, que la O sea, madridista campeón me- del Pero que mundo. tu 11 no sería tan actual como el de ella. No, pero está bien, es válido. No, pero Sergio Ramos es actual también. Lo que pasa es que, o sea, tenemos que pensar en otros defensas que han roto paradigmas. O sea, creo yo, por encima de Ramos. Estoy pensando, pero es que me Balón agarraron. de oro. Italiano. Sí, Mundial exacto. 2006. Cannavaro, Fabio Cannavaro. por Cannavaro. ejemplo. Ajá. En el medio campo, me falta un lateral derecho. derecho. Ay, ¿quién ponemos ahí? Cafú. Ayuden ahí, porque, o sea, estoy fuera Cafú. de base. Pero no, Cafú va por izquierda. Iba por izquierda con Roberto Carlos y ambos jugaban en el mismo equipo. Pero claro, perfil En la cambiado. selección. Perfil cambiado. ¿Y cómo lo hacía? Bien, pero vamos a hacerlo justo. Bueno, lateral pero derecho, está bien, lateral sí, sí, derecho, no, pero es no, válido. mentiras, No, pero es no, válido, no, pero está mira. bien, está bien. En el mediocampo yo tengo que poner a Juro Iniesta porque fue el hombre que hizo que yo me enamorara del fútbol. No fue Messi, no fue Cristiano. El Fue vampirín. Andrés Iniesta. Así es que le decían el vampirín. Andrés Parecía- Iniesta. El Siempre señor era Iniesta pálido. tenía 25 y parecía de 36. No. Una verdadera locura lo de Andrés Iniesta. Obviamente, es que pasa que es difícil, porque yo tengo, ¿cómo te armo un 11 sacando a pelea a Maradona, Cristiano o a Messi? Te los pongo ahí de defensa, ¿será? Porque tienen que estar los 4. Y en el tienen que banco- estar los 4. y en el banco Porque tengo tienen que a- estar, como yo hago, o sea, como yo saco a Pelé para meter a Maradona, como yo saco a Cristiano para meter a Messi, o sea, tienen que estar los 4. Arreglen ustedes producción, ¿cómo hacen? Pues están en el ¿Y dónde- ese 11. dónde dejas a Vale. Zidane? Ajá, es que de todos los tiempos es imposible, o sea, me tenían que decir, lo planificamos y lo debatíamos, porque hay demasiado talento. O sea, son demasiados. Ronaldinho, como yo dejo a Ronaldinho por fuera, como yo dejo a Ronaldo, como yo dejo a Pirlo, como yo dejo, o sea, es O sea, difícil. Total, producción. Producción, Hace rato habló del me Milan. mataron. Maldini. Ajá, Maldini, mala, por mala. ejemplo. Ajá, Cristiano Messi. Creo que ya la respondiste. Ay, no, pero ese debate me fastidia, porque, o sea, quien no disfrute de ellos dos es porque no le gusta el fútbol. No, pero ¿quién te gusta más? Yo soy más pro Messi. Pero, o sea, soy pro Messi, pero por un tema de que era del Barcelona. Pero nunca me vas a ver a mí hablando de Messi es mejor que Cristiano. No, es por un tema de que yo me siento más afín. Feeling. Pero los dos están en el Olimpo de este deporte. Sí, otra cosa. ¿Tienes algún zapato de básquet? No No. tengo. Y ahorita que están de moda. Que están súper están- de moda. No tengo zapato de básquet. Air Force One. Están Iría de bien. moda, pero no Sí. tengo. Debería, ¿verdad? Pues bueno, es Blanco, demasiado grande. sushi en rosa. No, vale. Vete con Claro. unas Jordan o unas Luca Doncic. No tengo- no. Insisto, esa. Tengo unos Converse. Sí, no. Esa yo- mujer es la yo mata de la amo los elegancia. Converse, los All-Star. Air Force One. Como Sushi dicen. en rosa. Los Converse son lo máximo, son demasiado cómodos y te visten y te resuelven cualquier outfit. Ajá. Campeón del mundial. Brasil. Mójate. Brasil, Subcampeón. Subcampeón. No me acuerdo los cruces. Pero tú sabes que yo voy a hablar con el corazón. Pero no me acuerdo los cruces, realmente. Porque, por ejemplo, una final Brasil-Argentina no puede pasar. Ok. Se enfrentarían en semifinales. Ok. Es uno de los cruces que recuerdo. Brasil-España. Pero por el corazón. Tengo familia española. Le doy a España. Equipo revelación. Equipo revelación. Dinamarca. Me gustó lo que hizo Dinamarca en la Eurocopa. Wow. Decepción. Equipo que de verlo. decepción. Francia. Mejor Francia no goleador. pasa de fase de grupos. Wow. Es la maldición de los campeones. Sí, sí, No sí. hay campeón que haya pasado de fase de grupos. Y creo que Francia no la va a romper. Goleador. Goleador. Messi. Mejor portero.
Mejor portero. Alisson Becker, vamos a ponerlo si es campeón. ¿Y el MVP? El MVP. Si dije que Brasil es campeón, Neymar. El mejor shortstop. Shortstop. El mejor piloto. Estaba leyendo. No. Esto es por el próximo invitado. El mejor piloto que Fórmula 1. Max Verstappen. La última pregunta que te voy a hacer. ¿Tienes alguna memoria, algún recuerdo que te trae, que tenga a la mente de Kobe Bryant? La noticia de su muerte. La recuerdo clarito. ¿Dónde estabas? Chamo. Está en casa de un exnovio, por cierto. Bueno, entonces el drama se lo agregamos al exnovio o a la muerte de Kobe. No, para nada. Cuando Para puse nada. primero la sonrisa ahí. No, para nada. Que el hombre no le paraba mucho al deporte. Entonces, esa es otra cosa mía. Wow. No les paran nunca. ¿Tus novios nunca les paran el deporte? No. ¿Y cómo sales con esos tipos? Bueno, ¿Y tú has tenido novias que no le paran al deporte? claro. Eso Creo sí. que casi todas. Yo he Sí, tenido claro. que joder. Sí, claro. Pero es más lógico en Sí, lado. justamente por eso, que punto de Que a mí todo el mundo, encuentro, ay, una mujer perfecta, ir al estadio, tenía problemas porque iba para el estadio. Entonces te podrás imaginar. Bueno, son cositas. Bueno, María, ha sido un placer Ya tenerte se- con ya nosotros. terminamos. Sí, pana, es que, Ya es que pasó duramos ya rápido. más de una hora hablando. Ay, Y entonces nosotros nos podemos extender todo lo que tú quieras. Pero le quizás falta algo, queda los algo. fanáticos, no. Está todo No listo. creo que lo cubrimos todo. De Bueno, verdad, nos gustaría bello. tenerte en otra ocasión también para que tiene comentar que ver otras con, cosas. de repente uno está hablando, no sé, con Pedro Pérez y se acabó el programa y se fue Pedro Pérez. Se va María. O sea, María. pero me encantó, gracias por la invitación. no, Sabroso no, hablar imagínate, de está toda hablar la de gente que nos deporte está viendo así. seguro. No, Y bueno, no, y a todos encantada. aquellos que hablan bulla, Los haters. haters, hacemos bulla. Hicimos bulla hoy. Hicimos ruido, pero al final no es bulla. Al final no es bulla. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Yo soy número Gracias. 6. María Ferro con nosotros, ¿eh? A nuestras redes. María Ferro. Gracias. Gracias.